Hola a todos. Voy a grabaros el último vídeo que vamos a ver ya en esta tercera evaluación, ¿vale? El último ejercicio que vamos a hacer. Que, en fin, la parte teórica es un poquito más larga, aunque no me voy a entretener. Voy a intentar que sea un vídeo ameno y que os guste y no se os haga largo. Pero la parte práctica del ejercicio que vamos a hacer veréis que es bastante sencilla. Se la he puesto muy cortita, pues pensando en todas las cosas que ya tenéis que estar haciendo, cerrando toda la evaluación y teniendo en cuenta que ya sabéis que ya os he dicho, os he puesto el aviso de que el día 30 de mayo tiene que estar todo entregado, ¿vale? Todos los trabajos que hemos hecho de plástica. En fin, no me quería quedar sin enseñaros este tema que es bastante importante dentro del trimestre que estamos dando, que es el de composición. En la composición siempre me gusta empezar poniendo este pequeño resumen, que lo he puesto en todos los vídeos, pero para que sepáis siempre por dónde vamos. Estamos viendo todo el rato los elementos del lenguaje visual, ya sabéis, pues el A, B y C de cómo hacer imágenes, ¿no? Cómo formar imágenes, ya sean pintura, escultura o el diseño de un cartel o de una escenografía. Bueno, comenzamos viendo el claro oscuro, vimos también la línea, aunque muy poquito. Hemos visto ahora últimamente el color, habéis visto sobre todo teóricamente y habéis hecho el círculo cromático, habéis experimentado un poco con el color. Aquí podríamos haber, hubiera sido mucho mejor que hubiéramos experimentado las armonías a través de un dibujo, pero bueno, teniendo en cuenta un poco la situación de esta evaluación tan excepcional, pues vamos a pasar directamente a la composición. Y esto es lo que vamos a analizar. Aún nos quedaría también por ver, aunque ya lo visteis el año pasado, en primero de la ESO, la textura. Entonces, por eso he decidido que, como ya lo visteis, es un tema bastante cortito. Os he puesto aquí una dirección, ¿vale? Para una presentación que también he hecho yo, pero en este caso para el nivel de primero, que es básicamente un poco lo que tendríais que recordar. De todas maneras, solo a nivel recordatorio. Vamos a empezar entonces viendo lo que es la composición. Siempre os pongo alguna imagen de algún artista, esto os llamará la atención porque todos reconocéis este cuadro. Este cuadro es, perdón, Las Meninas de Velázquez, pero de repente es Las Meninas, pero completamente vacías, sin nadie más. Y es que vamos a ver un poquito que al final la composición en lo que consiste es en organizar un cuadro no solamente los personajes de un cuadro o los elementos principales, las figuras, sino también el escenario y el fondo. Pero un poco con esta presentación lo que os quería dar a entender es que al final lo que vamos a tratar de hacer es colocar todo esto dentro de nuestro espacio, sea una hoja de papel, sea un lienzo, sea una mesa de trabajo de Photoshop, da lo mismo. Otro artista que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Que vamos a empezar con una de sus citas, como siempre, es Vasily Kandinsky. Este seguro que le habéis visto otros años porque es un artista, un pintor que fue también un teórico de la pintura. Entonces, digamos que en sus cuadros siempre hay un ejercicio del color, un ejercicio de la composición, ¿vale? Tiene en cuenta todos estos elementos y su obra se basa mucho en ellos. Uno de ellos es la composición. No sé si sabéis que Kandinsky era sinestésico. Digamos que es algo así como la posibilidad o la capacidad de ver la música, más que oírla, ¿no? De verla. Tal vez alguno de vosotros alguna vez habéis experimentado la sensación, pues de oír algo y que de repente os emita un color en la cabeza, ¿no? Algo así, o por ejemplo, a veces al conocer a una persona la ves con determinado color. Bueno, es la relación entre las sensaciones a lo mejor incluso de olfato, ¿vale? Con las visuales. En este caso, Kandinsky tenía unidas, digamos, o relacionaba la capacidad de oír música con la de la vista y relacionaba colores y notas musicales. Entonces, sus cuadros, sobre todo este tipo de cuadros que él llamaba composición, como una composición musical también, están hechos oyendo música, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver en algunos vídeos para que veáis un poco en qué consiste. Fijaros, esta es la cita que dice él. Dice, los violines, los contrabajos y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Mentalmente veía todos mis colores, los tenía ante mis ojos.
Las sinestesias de Kandinsky poseían gran sensorialidad, presentándose tanto a nivel visual como acústico y táctil. A sus más ambiciosas obras las llamó composiciones, lo que probablemente conlleva una metáfora musical. Bien, esta es un poco la cita que he sacado, pero lo que más me interesa es que veáis que él pintaba como si pintara la música. Entonces hay un vídeo. Este vídeo lo que intenta es que entendamos que su pintura se basa en lo que él escuchaba, como si escuchara una orquesta. Los colores que pone son los colores que oye. Fijaros que muchas de las formas, aunque es una concepción abstracta de la realidad, pero asemejan instrumentos musicales, como por ejemplo este elemento de aquí. Bien, ahora lo vamos a ver esto mismo, pero desde un vídeo que le grabaron a él mismo, ¿vale? A principios de los años 20, años 30. Como veis, dibuja formas relacionadas con el sonido que oye. Os lo voy a adelantar un poquito para que le veáis a él. Este es Vasily Kandinsky. Todos los enlaces de los vídeos los tenéis en la presentación. Yo paso un poco rápidamente por ellos para no hacer el vídeo excesivamente largo. Pero los tenéis para verlos. Y lo que me interesaría que vierais es este vídeo, son 9 minutos solamente, pero en el que habla de la obra de Kandinsky, ¿vale? Os voy enseñando un poquito. En el imaginario popular ruso, pues cuál es su trabajo y en qué se basa. Por último os enseño este cuadro también de él, este se llama Impresión y es un cuadro que pintó después de escuchar un concierto de música atonal. Fijaros, esto de aquí asemeja un poco lo que es el público y esta otra parte parece el piano de cola. Todo el color amarillo es el sonido que él ve, ¿vale? Que él es capaz de ver, él veía un sonido de color amarillo. Ya me contaréis algunos si sois sinestésicos también. Hay muy poca gente, un 5% de la población, más o menos, dicen aún. Bueno, vamos a empezar a ver qué es la composición. Ya os he dicho que es organizar elementos, básicamente. Organizar elementos dentro de un espacio. Os pongo aquí algunos ejemplos. Pues por ejemplo, en esta película, ¿veis qué organización tan simétrica? Ella está en el medio, pero de repente todo el escenario, desde las mesillas de noche hasta las lamparitas que hay aquí, incluso la ventanita que hay detrás, lo que nos dan es una composición simétrica que suele funcionar, siempre nos da esa sensación de estabilidad, de belleza. Fijaros aquí, lo mismo, este es un cartel del Centro Dramático Nacional y igual utiliza la herramienta de la simetría y también el juego de la figura y del fondo. ¿Qué es figura aquí y qué es fondo? Porque uno podría pensar que la figura es la A, pero la A es a la vez el fondo. Bueno, juega un poco con eso que ahora veremos. Y este es un cartel del constructivismo ruso, que es una tendencia artística también de principios del siglo XX y que, como veis, también utiliza estas formas geométricas que compone de esta manera, también bastante próxima a la simetría, en este caso respecto a un eje horizontal. Vamos a ver otra vez, vamos a volver a las meninas, como hemos visto antes, para que veamos todos sus elementos y los elementos que tuvo que componer Velázquez para hacer esta gran obra. Pensad que es una de las obras más grandes que hizo el pintor. Si habéis ido al Museo del Prado y lo habéis visto, ya veréis que es enorme. Y además es una obra muy ambiciosa, que él le hizo ya mayor y que se entiende que comprendía cuál era el valor y que quería que pasara a la historia, o sea, que tenía una intención de hacer una composición realmente complicada. El tema principal pareciera ser que es la infanta Margarita, que es esta niña que hay aquí. Las meninas son ellas, digamos las cuidadoras o las damas de compañía de la princesa, de la infanta. Ese es el tema principal realmente, pero en realidad lo que nos dice Velázquez es que en esta situación él no está pintando a las meninas, sino que está pintando el retrato de los reyes. ¿En qué posición están los reyes? Pues los reyes, en realidad, están en la posición donde estamos nosotros como espectador. Velázquez nos mira fijamente y nosotros nos reflejaríamos en ese espejo
donde también se están reflejando los reyes, ¿los veis aquí? Pero en realidad, bueno, a través de este juego de composición lo que nos muestra es la vida en palacio, la vida de esta infanta, de sus dos damas de compañía que están aquí, de los dos enanos que se llaman Maribárgola y Nicolasito, se sabe quiénes son. También la vida de este señor, que no me acuerdo del nombre, pero es el guardadamas, se decía, que es, digamos, como el ayo, bueno, también un cuidador de la infanta, ¿vale? Y esta es una dama de la nobleza, viuda, parece una monja, pero no, es lo que llevaban las mujeres cuando se quedaban viudas en el siglo XVII. Y por fin aquí también se ve al fondo un personaje que sube las escaleras. Todos estos elementos están perfectamente compuestos, pero en una composición que ahora veréis es bastante complicada y bastante, bueno, bastante osada, tiene bastante riesgo. Fijaros que vamos a empezar a ver pues, qué es lo más importante, qué cosas tenemos que saber cuando queremos componer. Pues lo primero es saber qué son los esquemas compositivos. En esto siempre piensan todos los, vamos a llamar, generadores de imágenes, porque no solamente son los pintores, ¿vale? Sino hoy en día pues, un publicista está generando imágenes, un ilustrador, un diseñador. ¿En qué piensan? Pues en componerlas. Y estos son los esquemas más simples que podemos tener. El esquema diagonal, que por ejemplo lo utiliza Goya en La paja vestida. El esquema triangular que utiliza aquí Leonardo da Vinci en La Virgen de las Rocas. Fijaros, son esquemas muy sencillos, muy cercanos a la geometría. Un esquema ovalado, que es el de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Voy a hacer esto grande. El de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Es un fragmento de la Capilla Sixtina. Fijaros que os cuento voy a hacer una cosita un momento, es quitar esto, os cuento una curiosidad. En el fragmento total, aquí de repente está Adán, ¿vale? Que sabéis que es como el primer hombre de la creación. Y él se supone que es Dios y a través de este dedo le está dando la vida. Bueno, pues se cree que esta composición que hizo Miguel Ángel en realidad se parece bastante al cerebro humano, a la forma de un cerebro. Y es porque, bueno, fue un guiño que hizo Miguel Ángel a la razón, digamos, a que él no creía del todo en esta historia de la religión, sino que creía que había algo de raciocinio en todo esto. Y bueno, se cree que es un guiño que hizo Miguel Ángel. La composición radial, el esquema radial, fijaros, a través de un punto de vista y unas líneas de fuga a todo lo demás. Por ejemplo, este ejemplo de Piero de la Francesca. Todos estos son pintores del Renacimiento italiano, quiero decir. Masaccio, la Trinidad, pues un esquema simétrico, otra vez veis, un eje de simetría y las figuras colocadas en la misma posición. Y por último, esquemas simples también, pero ya son un poquito más complicados, el esquema en aspa de Caravaggio en la crucifixión de San Pedro y también de Caravaggio el descendimiento en forma de S. Este pintor ya es del barroco, también del barroco italiano. En esta época, la época del Renacimiento es una época en la que creen en las cosas más sencillas, tienen un gusto por lo sencillo, por lo elegante, y en cambio la época del barroco es el gusto por el movimiento, por todo lo pasional, digamos, todo lo muy complicado. Como veis, aquí es donde vamos a ver el esquema tan complicado que tiene, por ejemplo, las meninas. Es un esquema triangular, dentro de otro esquema triangular más grande, que también tiene una composición radial, donde el punto de fuga es este señor que se va por la escalera. En fin, es un esquema bastante complicado. Y también os pongo otro esquema compuesto, ¿vale? Que tenemos aquí en la clase de danza de Degas, que como veis es un esquema radial y a la vez también uno diagonal. Vale, ¿qué más cosas tenemos que saber? Pues las leyes principales compositivas. Esta, por ejemplo, os va a servir mucho cuando hagáis fotografías, que imagino que a muchos de vosotros os gusta o hacéis, porque hoy en día con el móvil pues todos tenemos acceso a hacerlas y a que queden bastante bien. Pero aún os van a quedar mejor si conocéis estas leyes. La primera es la ley de los 3/3. Esta ley lo que nos dice es, si dividimos el espacio en 9 partes, de cualquier espacio, de una fotografía o de un cuadro, ¿vale? En 3 en horizontal, 3 en vertical, las intersecciones son los puntos de interés y siempre atraen nuestra mirada a ese punto. Entonces, por ejemplo, os he puesto aquí el cuadro de Edward Hopper de El Cabo Cod, en el que, como veis, al final, ¿dónde cae esta mujer? Pues que es el punto de interés principal de la obra, pues en uno de esos centros. Y además, el siguiente punto de interés sería, en general, toda esta ventana
y cae en una de las líneas de división, justo a la mitad. Esto, si lo analizáis, es en casi todas las fotografías igual. Otra ley de composición, en este caso se llama de masas. ¿Por qué? Bueno, porque fijaros, si yo tuviera la capacidad ahora mismo en el ordenador de taparos esta zona de aquí, y imaginaros que todo es de este color azulito, lo que pasaría es que tendríamos la sensación de que hay demasiado peso, ¿vale? Demasiado carga de cosas en este lado del cuadro. Entonces, ¿qué hace el pintor? Pues el pintor coloca este atardecer con estos colores tan saturados, tan subidos de tono, ¿vale? Estos rojos, estos amarillos, para compensar el peso de esto. Lo mismo ocurre en este cuadro también de Degas. La bailarina se lleva aquí todo el protagonismo, pero su peso está compensado con el del telón, este que hay aquí, bueno, se ve ahí como las bambalinas del escenario, en este color rojo. Si no, tenderíamos a pensar pues, que el cuadro está desequilibrado, que pareciera que la bailarina va a caer hacia este lado. La siguiente ley, la de la balanza, es parecida a lo que hemos hablado de la simetría. En este caso, en vez de poner elementos desiguales e intentar compensar su peso, tenemos elementos que son exactamente iguales. ¿Veis? Estos esquemitas de aquí pues, indican un poco cuál es el funcionamiento de la ley. En esta anterior eran diferente peso, ¿no? Diferente tamaño, diferente color, tal, y en este son iguales. Las dos Fridas, de Frida Kahlo, que es ella misma, este cuadro es muy famoso, seguro que a lo mejor lo conocéis, es ella misma conectada, ¿vale? Como si tuviera dos yoes. Y la mujer delante del espejo de Picasso, que al final son dos figuras pues, prácticamente iguales. Otros elementos, otros aspectos que influyen en la composición, voy pasando rápido, el formato, ¿vale? Siempre lo hemos hablado en clase, siempre además me lo preguntáis cuando hacemos una vertical o horizontal. Bueno, vertical o horizontal es una decisión que siempre se basa en lo que tú vas a hacer. Entonces, el formato vertical, que aparte pongo aquí las sensaciones que nos da, porque a través de la composición también podemos transmitir ideas. Por ejemplo, lo utiliza el Greco aquí como símbolo de espiritualidad, ¿no? Como ascensión a los cielos. Entonces utiliza el formato vertical. Es más lógico utilizar para él teniendo en cuenta que tiene que meter todas estas figuras que miran hacia arriba, que utilizar el formato horizontal, que en cambio utiliza aquí un pintor japonés que se llama Sesu Toyo, que lo que hace es, esto en realidad es un fragmento de su obra es un rollo, ¿vale? Es un rollo que si se extiende tiene 8 metros de longitud y lo que hace es una narración de cómo pasan las estaciones a través de un paisaje. Entonces, para él lo lógico es, si quiere narrar algo, y además en formato de paisaje, es lo horizontal. Vamos a ver el siguiente. Más formatos. Bueno, por ejemplo, este artista que se llama Grayson Perry pinta sobre cerámica. Entonces, obviamente, se tiene tiene digamos, la dificultad de que tiene que dibujar dentro de este espacio. Los muralistas, este es un plano de unos tejados. Fijaros, tiene que encajar en estos tejados esta figura. Pues el formato aquí es determinante para lo que quiere hacer. También en el caso de esta fachada, o de un formato redondo como este cuadro de Miguel Ángel, o de un formato completamente cuadrado como en el caso de Van Eyck. Fijaros, aquí tenemos otro aspecto que influye en la composición, el fondo y la figura. Esto parece bastante obvio. La figura es todo aquello que es, digamos, lo protagonista o lo que más nos tiene que llamar la atención, y el fondo todo lo demás. Pero a veces, eso es lo que ocurriría más o menos aquí, aunque aquí el fondo también tiene protagonismo. Casi me atrevería a decir que el mismo que la propia niña, ¿no?, que tenemos aquí. Pero en cambio ya esto se hace súper patente si vemos un cuadro de Escher. Seguro que lo habéis visto alguna vez. Aquí, ¿qué es fondo y qué es figura? Pues no lo sabemos. Podríamos decir en esta parte que la figura son los pájaros, pero de repente aquí se transforman en fondo o viceversa. Este siempre hacía estos juegos visuales. Imagino que conocéis alguna obra de él. Otros aspectos, el peso, ya hemos hablado del peso, ¿vale? Anteriormente en las otras leyes de composición, la dirección, el movimiento. Vamos a ver un poquito más sobre el peso aquí. Aquí os pongo un diagrama donde se supone, ¿vale?, que lo que quiere decir es qué formas de componer pesan más o pesan menos. Si yo coloco, por ejemplo, el gato negro que tenemos aquí en esta zona del cuadro, pesa mucho,
¿vale? De esta manera tiene más peso. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no tiene tanto peso aquí? ¿Por qué lo vemos equilibrado? Porque nos lo está equilibrando con el resto de líneas de la arquitectura. Si solo viéramos el gato aquí, o mejor aquí, ¿vale? Todavía más hacia la derecha, pesaría más. Y encima el formato en este caso es vertical. Si fuera horizontal, aún más. Más ejemplos, ¿veis? Esta figura aquí no pesa tanto como podría pesar y parece equilibrada porque está casi en el mismo color del fondo, pero es una posición de peso. En este caso sí que se ve cómo pesa aquí en este cuadro. O este retrato que está en cambio en la zona de arriba. Y aquí un ejemplo de movimiento. Si os fijáis, esto se llama desnudo bajando una escalera y ahora lo entendéis, ¿no? Es las diferentes partes de una persona bajando una escalera. Es como si hubiera cientos de dibujos o decenas de dibujos, mejor dicho, en un mismo espacio. Ahora lo que vamos a ver, ya hemos pasado un poco de lo que son las leyes generales de la pintura, bueno, de la composición pictórica más bien, pero que sirve para absolutamente todo, para ver qué ocurre o cómo se compone en fotografía, en cine, en cómic y también en pintura, pero esto es más propio de la parte de la fotografía o lo vais a conocer más por ahí. Y como nuestro ejercicio que vamos a hacer es fotográfico, nos va a venir muy bien. Así que esto, atendedlo porque es en lo que va a consistir el ejercicio. Planos según el encuadre. Vamos a ver los planos cómo son según nosotros encuadramos nuestra cámara de fotos o cómo son según el ángulo que tenemos en la cámara de fotos. Empecemos según el encuadre. Gran plano general. Un gran plano general es un plano sobre todo de paisaje, que lo que nos muestra es un espacio muy muy grande, a veces figuras muy pequeñas y que da una sensación un poco como de soledad, de estar perdido, algo así. Como veis, por eso os pongo estos pequeños ejemplos. Como nosotros una de las fotografías que tenemos que hacer es un gran plano general, tendremos que hacerlo, podemos hacerlo desde la ventana de nuestra casa, desde, bueno, si salimos a pasear, pues si vemos algún paisaje que no tiene por qué ser natural, ya sé que estamos en ciudades, entonces puede ser de lo que veáis, de ciudad, de una calle, puede salir algo o alguien, un animal, un pequeño avión, un pequeño personaje o no, ¿vale? En el ejercicio no os pido que tenga que salir absolutamente nadie porque cuento con que hay personas que a lo mejor pues no tienen modelo con quien hacerlo o no les apetece, ¿vale? Entonces es aún, sobre todo, plano de paisaje. O el siguiente plano sería el plano general. En este plano ya no es tan grande como el gran plano general y vemos a las figuras, si las hay, ya más cercanas, ¿vale? Siempre de cuerpo entero, claro. Pero lo que busca este plano es enseñarnos todavía lo que hay en el entorno. O sea, enseñarnos al personaje, pero decirnos dónde está. Como por ejemplo este fotograma de la película del Resplandor, es el niño montado en el triciclo, pero quiere enseñarnos el director que va por un pasillo de hotel. En este otro cuadro están los chavales sentados en la playa, pero quiere enseñarnos la playa. El perro, lo mismo, quiere enseñarnos que está en la playa o esta mujer que está en un salón. He puesto muchos cuadros de playa, debe ser que está hay como ganas de verano o algo, pero no me he dado cuenta. Fijaros, aquí el plano figura. El plano figura sería el siguiente, nos acercamos un poquito más con la cámara y ya no tenemos muy en cuenta el entorno, sino más bien el personaje. Y el personaje sale de cabeza a pies, ¿vale? Ya sea un animal, como en este caso, o estas personas. Lo que veis, ¿no? El protagonista es el personaje y sale completamente entero. El plano americano. Este es un plano que se llama americano porque se utilizaba sobre todo en las pelis del oeste para que se pudieran ver bien las armas de los vaqueros, de los cowboys. Entonces por eso se llama así, pero es un plano que lo que hace es cortar un poco por encima de la rodilla y que nos da, digamos, ya más cercanía con el personaje. Es muy importante cuando se hacen estos planos no cortar nunca por la rodilla, porque da una sensación muy rara, ¿vale? Entonces siempre se corta un poquito por encima de la rodilla, como veis en estos ejemplos. Más el plano medio, ya nos acercamos un poquito más y lo que vemos es pues lo que veríamos cuando hablamos con una persona. O sea, el plano desde más o menos su cintura, ¿no? Es la distancia personal que mantenemos con la gente cuando hablamos. Como veis, no tiene que ser siempre mirando de frente, puede haber diferentes posiciones. Se utiliza sobre todo en cine para los diálogos. El primer plano. El primer plano ya sí que tenemos que sacar el rostro del personaje, pueden salir parte de los hombros, ¿veis? El rostro del personaje y ya no tiene por qué ser siempre una persona, ¿no? Y como veis, diferentes tipos de primer plano. Se utilizan en cine sobre todo pues, para ponernos un poquito más cerca del personaje, para que empaticemos con sus sentimientos.
etcétera. Y luego planos detalle, planos que nos hacen reparar en un detalle concreto que si no, no lo haríamos, ¿no? Como por ejemplo en esta mano de este hombre, estas uñas de esta mujer jugando a, parece como una tragaperras, el plano de una comida o de algo apetitoso, ¿no? Estos planos se utilizan mucho en publicidad, una sonrisa, un ojo, cualquier elemento del cuerpo humano o simplemente una flor, ¿vale? En un plano detalle. Hemos dicho que también vamos a ver los planos según el ángulo. Claro, según donde pongamos la cámara, si la ponemos muy arriba, normal, o muy desde abajo, obtenemos distintos ángulos que se llaman cenital, picado, normal, contrapicado y nadir, ¿vale? Vamos a ver, obviamente, no el normal son todos los que hemos visto antes, ¿vale? Todos estos, este es un poquito picado, pero todos los demás son normales, ¿vale? ¿Qué es un plano cenital? Aquel que vemos completamente desde arriba, como por ejemplo que podemos hacer desde la ventana de una casa, tenemos que mirar hacia abajo y vemos este plano cenital. Un plano picado, no estamos tan arriba, ¿vale? Porque si no a esta chica le veríamos lo que es la cabeza solamente, pero estamos en una posición, pues como si dijéramos, con respecto a este personaje que estuviéramos subidos en una escalera. Vamos a ver ahora lo contrario, plano nadir, completamente desde abajo. Esto parece que es vista la Torre Eiffel, pues desde abajo, como si nos colocáramos, no sé si habéis ido a París, pero hay un punto en el que te puedes colocar exactamente debajo y sale esta fotografía. Nosotros la podemos hacer, pues por ejemplo, bajo la copa de un árbol y veríamos el árbol en plano nadir, que se dice. Un plano contrapicado, uy, esto está mal, voy a quitar esto. Plano contrapicado. Pues un plano de algo mucho más grande que nosotros, si fuera una persona, pues al revés, en vez de estar nosotros en la escalera como en el anterior, aquí estaría el fotógrafo abajo y la persona subida en la escalera. O simplemente un plano a un edificio o a cualquier cosa que sea más alta que nosotros, ¿vale? Por último, vamos a ver ahora que ya hemos visto toda la teoría, qué ejercicio tenemos que hacer. Bueno, pues va a ser un ejercicio de fotografía. Como todos tenéis, si no tenéis móvil propio, tenéis acceso, imagino, al móvil de vuestros padres y como todos los móviles tienen la posibilidad de hacer fotografías en blanco y negro, porque todos tienen filtros, todos suelen tener filtros, las vamos a hacer en blanco y negro y es es un requisito imprescindible, ¿vale? Obligatorio, lo pongo aquí porque veréis, todavía el color en fotografía, digamos que es bastante más difícil de manejar, entonces vais a obtener unas fotos mucho mejores si solo utilizáis el blanco y negro. Os voy a pedir solo 4 obligatorias, ¿vale? La primera, un gran plano general, una fotografía de paisaje, sobre todo puede ser de la ciudad, puede ser del campo, quien viva, no sé, cercano a algún sitio natural, o de lo que tengáis a mano, ¿vale? Si salís a la calle, podéis hacerlo en la calle, en estos paseos que damos, o lo podéis hacer desde la ventana de vuestra casa. Así que yo creo que incluso una fotografía del cielo, si sois capaces de sacar una buena fotografía de nubes, sería maravilloso, ¿vale? Pero bueno, a vuestra creatividad, ¿eh? No tenéis que hacer lo que diga yo, solamente respetar que tiene que ser un plano general, gran plano general. La segunda fotografía será un plano detalle. ¿Por qué un plano detalle? Porque lo podéis hacer de cualquier cosa que tengáis en casa o de cualquier persona, también en una mano, un ojo, ¿vale? Cualquier cosa, pero no os pongo, bueno, ahora os contaré más, en fin, plano detalle, ya habéis visto que es el plano de algo pues muy pequeño que queremos fotografiar y fijarnos en ello. La fotografía tercera, una foto cualquiera en un ángulo cenital o picado, es decir, esto, ¿vale? O cenital o picado, os dejo elegir lo que queráis. No tiene por qué ser personas, puede ser cualquier otra cosa, simplemente que tenga un ángulo cenital. Si tenéis una mascota, puede ser el perro viste desde arriba. ¿Entendéis? Si tenéis, no lo sé, incluso si tenéis un plato de comida, una mesa llena de comida, a ver cómo hacéis una foto cenital a una mesa justo cuando vais a comer, ¿no? Cuando se pone la mesa. En fin, puede ser cualquier cosa, os repito, no tienen por qué ser personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sé que no a todo el mundo le gusta salir en fotografías y entonces no es obligatorio que haya modelo humano, ¿vale? Ni vosotros mismos ni alguien de la familia. Que os apetece a alguien de la familia posar para vosotros, fantástico, pero que no quiere nadie y vosotros no queréis, lo podéis hacer a objetos y paisajes y ya está. Por último, el ángulo nadir o contrapicado. O sea, este de aquí, ¿vale? Lo mismo.
No tiene por qué ser, si salís a la calle es fácil de encontrar cualquier cosa que podáis hacer en plano nadir o contrapicado. Si estáis en casa también, seguro que lo vais a encontrar, ¿vale? Estoy segura de que me sorprenderéis y que haréis cosas muy creativas, yo qué sé. A mí se me ocurre, yo es que tengo gatos, los gatos se suben a veces a estanterías, pues si les hiciera una foto desde abajo ya tendría un plano contrapicado. Pues ya está, esas son las 4 fotografías obligatorias, en blanco y negro. Entregamos todo antes del 30 de mayo, no se puede exceder más porque tenemos que poner las notas, ¿vale? Y un punto extra os pongo aquí si las montamos en un mood board. Bien, un mood board es esto, ¿vale? Colocar las fotografías en un espacio todas juntas, eso es un mood board, ¿vale? Aquí os pongo ejemplos de mood board diferentes. ¿Cómo se haría un mood board? Esto no es obligatorio tampoco, os voy a decir por qué, porque sé que no todos trabajáis en ordenador. Hay algunos que trabajáis con móvil y con móvil es más difícil de hacer. A lo mejor lo sabéis hacer, yo no. Entonces no es obligatorio, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos si estamos trabajando en un ordenador y nos apetece hacerlo? Abrimos un archivo de Word, ¿vale? Yo no tengo Word, tengo este otro programa que se llama, pues es lo mismo, ¿vale? Y abriríamos un archivo, vamos a darle aquí a seleccionar, a ver, tarda un poquito, lo podemos poner en vertical o en horizontal. Yo en este caso pues lo voy a poner en horizontal, siempre se pone en ajustar página, esto es igual que el Word, o sea que no, ¿vale? Y voy a hacerlo pequeño para que veamos lo que voy a hacer. Una vez que tengo la página así, pues cojo mis fotografías y las añado. Es muy importante si lo hacéis, ¿vale? Que a las imágenes, esto está en Word igual, ¿vale? Le deis que el ajuste de texto ninguno, porque si no nos deja manejarlo, ¿vale? Entonces pondríamos la foto que me dé la gana, la voy poniendo así, esta otra aquí, y me hacéis una composición, bueno, pues como vosotros queráis, vamos, ¿vale? Como son solo 4, pues yo lo voy a hacer también con 4 fotos, ¿vale? Imaginemos, mira, 4 fotos me ha salido aquí. He puesto un Playmobil, mira, pues me viene bien para deciros que también lo podéis hacer a juguetes, a objetos, en fin, ¿vale? A todo tipo de cosas. Y tendríamos aquí un mood board. Un poquito, como no lo he hecho muy pensándolo, pues lo he hecho así mismamente. Pero este documento, ya si cogéis y lo exportáis a PDF, mejor aún, ¿vale? ¿Habéis visto cómo se hace? Archivo, exportar a PDF. Esto sale en el Word igual, ¿vale? Y me enviáis ese PDF. Bien, esto es, como os digo, un punto extra. No es obligatorio porque sé que no todo el mundo puede hacerlo. Así que ya está. Este ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado y que os divirtáis haciendo fotos, que creo que sí, que os divertiréis.